empiezan más los conflictos con mi mamá, el choque contra la norma. Yo era muy apegada a mi papá, los conflictos entre ellos eran pavorosos, eran muy, muy malos. Fuertes. Ojo a los padres de familia que me estén viendo esto, no es cháchara, no es joda, etcétera. No hagan ese tipo de cosas, o sea, no vuelvan a sus hijos mensajeros, ni a ningún familiar. Lo metan ahí como en el embolo ahí, como mensajeros, porque eso tiende a lo que yo te decía ahorita, a nutrir esas versiones negativas, positivas y no sé qué, no sé cuál, rencores, Claro, y iras, el niño se va permeando con etcétera. todo eso. Sí, completamente. Aparte de que el niño se carga, los mismos familiares empiezan a ser parte del mismo juego. Claro. Y hay una distorsión por completo de roles, ¿sí? Familiares, de los padres, de los muchachitos, los niños no entienden. Entonces, ¿por qué mi papá me dice una cosa, pero mi mamá la contradice? ¿Por qué mi mamá me manda un mamotreto para que me lea desde no sé qué del divorcio? Nunca me lo leí cuando llegó esa cosa. ¿En serio? Sí, eso, además mi mamá es abogada. Ah, ok. Entonces yo creo que tenía reteteado a mi papá de muchas demandas. En fin, entonces a mí a veces, o sea, yo parecía en una montaña rusa, sobre todo en la opinión y en el sentimiento tan profundo que yo tenía con mi papá. Entonces a veces se me desdibujaba ese Superman y otras veces yo volvía y lo elevaba y otras veces volvía y se bajaba y otras veces volvía y se subía y así. Entonces era una dicotomía y una ambivalencia absurda, ¿me entiendes? Claro, En y que eso yo jugaba lo, también en contra de claro, sus y en que yo lo hijos. quería defender y entonces yo llegaba a la casa y lo defendía contra Lucía, contra Jacobo y después ellos en contra, en fin. Mi hermano, creo que desde muy pequeño tuvo un sentimiento, no sé llamarlo, como de frustración o de tristeza, o que de pronto se veía como... Es que su hermano también estaba viviendo ese proceso. Claro, pero entonces mi hermano yo creo que se comparaba un poco con el sentimiento que quería mi papá darme. Entonces, a ver, en el lenguaje de ellos era que mi mamá no prefería a ninguno, realmente sí tenía evidentemente más conexión con Jacobo. Y mi papá, Roberto, la tenía conmigo, ¿cierto? Entonces, mi papá decía que no era una preferencia, sino que quería equilibrar eso que a mí me faltaba con Lucía, ¿sí? Okay. Entonces, bueno, eso eran muchísimos rollos. Martina los describe muchísimo mejor en el libro. en el libro. Y bueno, entonces yo empecé más adelante, y cuando empieza el bachillerato, a sentir una cosa muy fuerte, que hoy en día sé cómo se llama, que es el sentimiento de inferioridad disfrazado en sentimiento de superioridad. Okay. ¿Sí? Que es una cosa súper brutal de entender cuando usted lo entiende y lo acepta, ¿cierto? ¿Y qué significaba eso? Yo llegaba al colegio y me sentía una cucaracha, ¿sí? Pero entonces llegaba a la urbanización y al barrio, ¡buah! Y ahí sí me sentía, güey, madre, la más dura, la más necia, la más tesa, la más inteligente, las rampas de las bicicletas, las canicas, las no sé qué, todas las travesuras que ya dije, desobedecer absolutamente todo de mi mamá. Y llegaba a mi casa, ya completamente sola en la habitación, me miraba al espejo y no hacía sino llorar y llorar y llorar. Ay, y caía otra vez en esa frustración. Escuchaba, entonces así, no sé si se puede decir ¿cómo es que se llama? El nombre de la radio, pero en fin, yo ponía como unas baladas, unos pops ahí. ¿Cómo es que se llama? Claro que Radio Tiempo todo Radio el tiempo. Radio Tiempo, Radio Tiempo todo el tiempo. La ponía y yo solo hacía sino llorar y llorar y llorar y llorar. Ahí se estaba entonces desarrollando en mí una depresión, ¿cierto? Mis compañeros realmente del colegio no entendían realmente como lo que me pasaba, de pronto mis comportamientos, un poco como rara, como autista, como yo no sé, los nombres y calificativos que quieras, y sin embargo, como al poderío de su estrato y de su economía en el hogar, en fin, también tengo que reconocer que así ellos no entendieran un carajo de lo que me estaba pasando,
yo recibí varias ayudas. Por ejemplo, teníamos que pagar una cuota para no sé qué pasantía, para un uniforme especial, para un campeonato o lo que sea. Entonces, sí, claro, eso era muy bonito y yo realmente lo agradecía mucho. Quizá en ese momento no tenía la capacidad tan fina, tan clara y tan detallada y me hubiera gustado hacérselo saber como de una manera de verdad. Gracias, demasiadas gracias y no es bobada decirlo y de verdad en el fondo de mi corazón aprecio todas esas cosas.